Muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Bueno, estamos transmitiendo un programa más, una oportunidad más que Dios nos da para salir por estas ondas radiales. Nosotros somos de la Iglesia Cristiana Pentecostal Cristo Pan de Vida, de la ciudad de Coronel Rosales, Punta Alta. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Rivadavia 751. Los días de reunión son los días miércoles a las 19 horas, domingo a las 10 horas. Bueno, la transmisión en vivo de la iglesia se puede ver por la plataforma Facebook. Te manda la solicitud a la plataforma que nos están mirando a distancia. 2932 es las características de Punta Alta. Bueno, este programa lo hemos titulado llamar Semillas de Fe, que lo transmitimos los días lunes 19:30 horas. En este caso estamos con el matrimonio Ledesma, el hermano Rodrigo, y la esposa que está allá en internet, operando ahí como los pulpos para que todo salga con excelencia, Rosana. Bueno, mi nombre es José María, le damos la bienvenida a este programa, y bueno, que Dios los bendiga mucho, gracias por estar del otro lado. Estos teléfonos que pasamos son para cualquier inquietud que tengan, para pedido de oración. Bueno, están los dos teléfonos, el teléfono del pastor y la pastora. Volvemos a reiterar el teléfono del pastor, 2932 57 74 051, y el teléfono de la pastora, 2932 50 47 65. Muy buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, gracias nuevamente por esta oportunidad. Saludamos a aquellos que se han conectado o también que lo van a ver después, el programa grabado. También decirles que bueno, el otro programa que tiene la Iglesia Cristo Pan de Vida, que es Pescador de Hombres, ahora pasa a estar los días jueves a las 21 horas. Amén. Así que bueno, aprovechamos a saludar y como siempre pidiéndole al Señor que esta semilla, esta nueva semilla que el Señor preparó para hoy, caiga en corazones con tierra fértil, corazones que realmente estén necesitados de una palabra de Dios, palabra bíblica, palabra y promesa que el Señor nos ha dejado. Amén, gloria a Dios. Esa es la certeza que tenemos nosotros, ¿no? Que la palabra va a causar efecto en aquellos que la reciben con un corazón sincero, con un corazón íntegro. Esa es nuestra intención, de plantar esta semilla de fe que le hemos titulado. Amén, amén. Muchas personas que aún no conocen del Señor, que lo han tenido de oídas, personas que han dejado de congregarse, y aún para las personas que nos congregamos, porque también la palabra es para todos los días. Correcto, el alimento correcto, de todos los días. Correcto. Y bueno, así que bueno, la palabra que vamos a compartir hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el versículo 37. Así que bueno, vamos a dar inicio a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Su palabra dice así, lleva por título El Buen Samaritano. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles
aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí la palabra, poderosa palabra del Señor, que realmente enseña, que nos deja una enseñanza que nos refresca el Señor en su palabra, cómo debemos caminar, cómo debemos actuar, cuánto tenemos para meditar nosotros, ¿no? De cómo actuamos o quizás no hasta el día de hoy, pero en los días que vienen, quizás nos toque pasar por situaciones donde vamos a ser probados. Acá dice la palabra que este intérprete de la ley, lo dice la palabra, dice que se levantó y quiso probarlo a Jesús, quiso probarlo a ver cuál era la respuesta, ¿no? Y la respuesta del Señor siempre es la respuesta más sabia. Le preguntó qué es lo que debía hacer para heredar la vida eterna. Y dice que era un intérprete de la ley. Y si ellos, que eran los que estudiaban, que se pasaban leyendo la palabra del Señor, no sabían esto, era como demasiado. Por eso el Señor le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees la palabra? Que no entendés que realmente lo que tenemos que hacer es primeramente amar al Señor, como dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Eso realmente, cuando lo volví a leer hoy, es algo que, no sé si decir que me impacta, pero en realidad sí impacta, porque nosotros, si nos ponemos en el lugar, ¿realmente estaremos amando al prójimo como a nosotros mismos? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque cuesta, porque podemos tener amor, pero el amor que nos pide el Señor es que amemos al prójimo igual que a nuestra propia vida. Y asimismo es como que le daba esta enseñanza a este intérprete de la ley, que dijo, por eso el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces ya el Señor ahí nos marca cuáles son las cosas que tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar o accionar delante de una situación como esta, que todavía el Señor no se la había dado a conocer, ¿no? Porque dice que él, asimismo, cuando el Señor le da esta enseñanza, él quiso justificarse, como diciendo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y realmente son palabras que nos llevan a reflexionar, ¿no? Porque muchas veces entendemos que el prójimo para nosotros es la familia, el amigo, los hermanos de la iglesia. Si bien todas esas personas que nombré son prójimos, hay personas a las cuales no conocemos, que están lastimadas, que están heridas, ¿no? Como este ejemplo que dio el Señor Jesús. ¿Cuántas personas, cuántas situaciones no nos estamos poniendo en el lugar de esa persona? Acá el Señor habla de una persona que estaba herida, que estaba moribunda por estos ladrones que lo atacaron. Pero hay personas que están heridas en el alma, en el corazón, no es la única. ¿Cuántas veces nos vamos a cruzar con personas que van a necesitar un abrazo, que van a necesitar palabra de aliento, que van a necesitar escuchar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, un testimonio del poder de Dios, de dónde rescata, de dónde salva, de dónde sana, de las cadenas que corta? ¿Cuántas veces, cuánta necesidad que hay? Estamos pasando por tiempos difíciles, tiempos donde el enemigo se ha enseñoreado de muchas situaciones, personas que caen en alcoholismo, que caen en vicios, que caen en depresión, que no encuentran una puerta, que no ven una puerta. Sin embargo, nosotros que pudimos conocer a este Rey de Gloria, que leemos las Escrituras, que entendemos que el Dios que predicamos es un Dios de imposible, y muchas veces
quizás nos vamos a cruzar y porque estamos apurados o porque realmente tenemos otra cosa que hacer o porque lo que tengo lo tengo destinado para otra cosa y es como mirar para un costado también. Es como para mirar, pero ¿y si fuéramos nosotros los que estamos tirados? ¿Y cómo nos gustaría que las personas, digamos, nos traten cuando uno necesita, que siente soledad, que siente vacíos? Tanto hay para predicar y tanto tiene el Señor para dar. Y fuimos llamados a eso, fuimos llamados a predicar un evangelio de poder, un evangelio de salvación. Y yo pensaba a esta persona cuando Jesús dice que lo atacaron, que dice que lo despojaron, y lo hirieron y se fueron dejándole casi medio muerto. Y pensaba en esta palabra, digo, ¿qué pasaría si esta persona no se cruzaba con este buen samaritano y se moría? Supongamos que en la calle o en cualquier lugar que vemos una situación, ¿qué pasa si esa persona se va y nosotros no dimos de lo que nos dio el Señor? Porque la palabra del Señor dice que lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y eso que recibimos alguna vez, nosotros de gracia, que es la palabra del Señor, que es el conocimiento que pudimos conocer a este Dios grande que nos sanó, que nos rescató. Lo más importante, nos rescató de esa vida de perdición que llevábamos. Y el Señor nos rescató. ¿Y cómo no vamos a dar de eso, no? ¿Cómo no? Esta palabra realmente confronta a aquellas personas que hemos conocido del poder de Dios, José. Sí, amén. Indudablemente que la Biblia siempre nos da parámetros para poder reflexionar sobre temas de la vida cotidiana. El amor, que a veces uno puede transmitir, la mayor prueba de amor la dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y cuánto nos cuesta a veces perdonar, amar. Y la Biblia nos dice, en un nuevo mandamiento os doy, que sea, amáis unos a otros. Sí. Y mirar a los otros como nos vería Jesús a nosotros. Hay muchos ejemplos que nos da la Biblia. La mujer de Oseas, cuando le iba a buscar y se adulteraba, y la amaba nuevamente. El hijo pródigo, cuando hizo lo que hizo, que se fue de su casa, el padre lo igual, lo trajo, cuando vino no lo recriminó nada, lo abrazó, lo amó, lo perdonó, lo consoló. Por darle a conocer algunos ejemplos que da la Biblia. Nosotros tenemos que procurar hacer esto también, ¿no? Hay un acto que todos lo conocemos, que fue la mujer encontrar en pleno acto de adulterio. Muchos la criticaron, la juzgaron, la querían apedrear, la preguntaron a Jesús qué es lo que hacía, porque la ley de Moisés decía esto. ¿Tú qué piensas? Y ahí actuó el amor de Jesús. El amor sobre todas las cosas. El amor, hermano. A veces uno es lamentablemente, ¿no? Es apresurado a juzgar, a criticar, a señalar. Pero ¿qué tal si en ese papel estás tú y no están ellos? ¿Cómo te gustaría que te traten? Bueno, de esa manera. De que nosotros tenemos que tratarnos como nosotros nos gusta que nos traten, con amor, con consuelo, ayudándonos, curando las heridas, no tan solo físicas, sino internas. Porque hay muchos que tal vez están lúcidos, pero por adentro llevan un dolor grande y necesitan ese amor. Necesitan recibir ese consuelo, esa palabra de aliento. La otra vez hacíamos una referencia de que grandes líderes espirituales, por ejemplo, Moisés, necesitó la ayuda de otros para que sus manos sean levantadas y el pueblo que estaba en combate pueda salir de victoria en victoria. Pero necesitamos de un cuerpo, necesitamos gente que nos ayude en estos tiempos tan difíciles que están pasando. La Biblia nos apercibe las cosas que están por acontecer. Por causa del pecado, el amor se enfriará de mucho, dice. Bueno, nosotros estamos apercibidos con esto. ¿Qué hacemos referente a esto? No podemos hacer oídos sordos a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están pasando por necesidades, a aquellos que están necesitando esa palabra de aliento. Debemos actuar en concordancia, pero direccionado por la palabra de Dios. Esto es simple y sencillo. Es obedecer a los mandamientos. El mandamiento que dice Dios, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. El amor, dice, cubrirá multitudes
Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a poder ayudar, a acudir, consolar, asistir. No a juzgar ni a criticar, porque Dios no nos mandó a eso. Y acá daba el ejemplo de este samaritano, que estaba golpeado, herido, pero herido físicamente y seguramente emocionalmente también. Qué bueno que cuando una persona esté así, podemos estar ahí al lado de ellos, para asistirlo, para consolarlo, para alentarlo con la palabra. Y siempre, siempre orando, teniendo esta comunión con Dios. Uno que es cristiano, que conoce la palabra, debe actuar en consecuencia, como dice la palabra. A veces, aún con todo respeto lo digo, ¿no? Hay muchas personas que, siendo aún en la iglesia, miran de lado a las personas que están sufriendo. Y Dios no nos llamó a esto. Dios nos llamó a consolarlo, a asistirlo, a reordenarlo en el camino del Señor. Pero con la palabra, con la palabra. Por eso es fundamental instruirse, leer la palabra. Amén. Leíamos acá la palabra que dice que, bueno, aconteció que cuando descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, dice, pasó de largo. Amén. Podemos decir que no hubo misericordia y era un sacerdote. La verdad es como decíamos, de solo pensarlo es como que suena casi cruel. Claro, usted está hablando de una persona que es religiosa. Claro. Sí. Lo que pasa es que a veces el mismo Jesús contradecía a las personas del Sanedrín que decían, necio con su boca me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Amén. A veces uno quiere tener títulos, pero ¿y cómo está por dentro? Amén. Sí, exactamente. exactamente. Me está hablando de un sacerdote. Sí, sí, eran religiosos realmente. Pues dice la palabra de que ellos si tocaban a una persona, un muerto, un fallecido, dice que después tenían que purificarse por una semana, pero seguramente a la hora de poner la balanza habrá dicho o habrá pensado, si yo lo cargo y se muere, después me tengo que purificar, y sin embargo es como que había una persona sufriendo, o sea, a la hora de poner la balanza, ¿qué más importante que poner en práctica el amor y la misericordia que el Señor nos dio, que el Señor nos enseñó, ¿no? Pero bueno, es cierto de que muchas veces uno no quiere salir de su zona de confort, de decir, bueno, lo miro, sigo, o el pensar, bueno, otro va a venir y lo va a ayudar, o el pensar de que no sé si llevaba apuro o no, pero eran personas que realmente tenían que reflejar el amor de Cristo. Sin embargo, no aconteció, y eso es un ejemplo que puso el Señor Jesús. Y dice que después de él, dice que llegó al lugar un levita, y dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. También, otro lo mismo, ¿no? Y sin embargo, la palabra del Señor, que también ellos la sabían, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. También, digo, si ellos conocían esa palabra, en la balanza, también el levita, lo mismo que el sacerdote, si tocaba una persona fallecida, tenía que purificarse, y quizá dijeron, no me voy a arriesgar a esto, o mismo por ser un religioso, ¿no? Prefirieron no ayudarlo. Y realmente a mí me llamaba la atención el ejemplo que pone el Señor, que el que le ayudó justamente era un samaritano que era considerado los samaritanos por el pueblo judío como herejes, como malas personas o como un nivel más bajo. Sin embargo, él fue el que demostró misericordia y amor. Y no solamente que lo vio, sino dice la palabra que se acercó, dice que vendó sus heridas, ¿no? Que lo curó echando aceite y vino. Y no solamente eso, ¿no? Porque tranquilamente uno podría haber pensado, listo, lo curó, lo ayudé, ya está. Dice que lo cargó en la cabalgadura. Era el lugar donde seguramente iba él en ese caballo. Dice que le cedió su lugar
lo llevó a un mesón y dice que cuidó de él. Digo, qué lindo, ¿no? Porque cómo habrá impactado esto en los mismos judíos el ver que, eh, que un samaritano fue el que demostró, y no fue uno de ellos. Los que tanta palabra tenían, los que tanto habían aprendido del Señor, no lo pusieron por obra. El Señor los confrontó con este samaritano, que él sí pudo dar realmente lo que Dios le dio. Y qué enseñanza, ¿no? De decir, había necesidad y él no dudó en actuar. No dudó en actuar. Qué hermoso ejemplo que nos deja a cada uno de nosotros. No solamente que lo cargó, lo sanó, pagó por él, porque dice que se quedó un día, hasta el día siguiente se quedó cuidándolo. Y pagó, y de hecho dijo que todo lo que gaste lo va a pagar cuando regrese. Digo, qué hermoso ejemplo, la preocupación. Y yo digo que tanta falta hace cristianos así, ¿no? Que puedan demostrar el amor al ver la necesidad. Cuán importante es lo que usted está diciendo, hermano, ¿no? Porque usted está hablando de los religiosos. Sí. Y tenemos historias, por ejemplo, cuando Nicodemo se le apareció a Jesús de noche, sí, para preguntarle cómo es que nacer de nuevo. Sí. Y se apareció en forma escondida, de noche, y no en público, por el temor a lo que dirán los demás, ¿no? Pero qué importante es esto. Uno que conoce la palabra de Dios, enfocarse en lo que le agrada a Dios y no en lo que dirán los hombres. Porque los prejuicios no te dejan crecer espiritualmente. Que dirán, como por ejemplo los sacerdotes, como usted decía, pasó de lado porque no lo quería levantar, y hace como una pared entre usted y Dios. Usted déjese llevar por el Espíritu de Dios. Amén. Mantenga esa comunión con el Espíritu Santo. Busque la palabra, léala, mantenga su oración. Estamos hablando entre cristianos, porque lo espiritual se discierne en forma espiritual. El amar es algo natural, nos tiene que salir a nosotros, como personas cristianas. No a todos les sale, pero nosotros que somos espirituales, tenemos que ver estas personas que tienen necesidad de hacer esto lo que hizo Jesús, ¿no? Asistirlo, consolarlo, curar sus heridas, no físicas sino espiritualmente. Qué importante es, la Biblia dice, todo me dice, no más todo me conviene. Tal vez si usted quiere pase de largo, fenómeno, páselo. ¿Lo puedo pasar? Sí, páselo. Pero no le conviene, porque usted es un cristiano. Usted es un cristiano. Y no podemos dejar de pasar de lado si vemos a un hermano necesitado. Tenemos que asistirlo, acudirlo, consolarlo, preocuparnos como quisiéramos que con nosotros se preocupen, ¿no? Este es mutuo, es así la vida cristiana. Lo que hemos visto, el poder de Dios obrando en nosotros, podemos ayudar a otros a ver a este Cristo resucitado. Porque Dios nos llamó a eso, a consolar, a asistir, a curar las heridas, a poder ser diferente, poder ver más allá de la situación que estén pasando, sea cual sea un hermano, sea un primo, un sobrino, sea una persona de la ley, culta o no culta. Dios no hace excepción de personas. Pero si Dios nos pone en ciertos lugares, tenemos que ser esa luz que alumbra, ser esa persona diferente que marca la diferencia entre los demás. Cuán importante es tener esta comunión con el Señor. Todos los días, al levantarnos, al acostarnos, bueno, nos tenemos que motivar uno con otro, orando uno por otro, preocupándonos, y por más aún al que no conoce, bueno, llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Porque esa es nuestra misión, asistirlo, consolarlo, ayudarlo, porque es agradable ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice, mejor es agradar a Dios que a los hombres. Amén. Justamente hoy, los lunes que tenemos reunión de oración, amén, y ayuno congregacional, justamente también es para oración de aquellos necesitados, de aquellos que están pasando por necesidad, por aquellas personas que no conocen a Dios, amén, para que el Señor rompa cadenas que han atado a personas, que bueno, gracias al Señor en esta iglesia tenemos testimonios de personas que han sido realmente sanadas de adicciones. Amén. Y ese es el poder del Señor. Amén. Ese es el poder del Señor, de que esa persona llegó porque alguien le predicó alguna vez, porque alguien le ha mostrado de un Dios poderoso, ¿no?
La palabra en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 27 y 28, dice así la palabra. Qué lindo, cómo enseña. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, Amén. cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. El Señor Amén. conoce todas las situaciones, ¿no? Amén. Y dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, dice la palabra. ¿Por qué dice a quien es debido? Porque hay personas que realmente quieren aprovecharse, personas de que muchas veces uno les predica de este Dios verdadero, porque nosotros lo que tenemos que hacer es a esas personas que están pasando necesidad, dolor, tenemos que mostrarle a Dios. Siempre tenemos que mostrarle a Dios con la palabra, ¿no? De su poder, de lo que Él puede hacer, de lo que Él quiere hacer. Porque somos todo creación de Dios. Sí, sí, sí. Decir, o sea, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Amén. Actuar sobre las Ah. consecuencias. La persona está necesitada, asistirla. Amén. ¿No? Darle esa palabra de aliento. Sí. Muchos a veces, no digo que no hay que estudiar, sí digo que hay que estudiar la palabra. Pero muchos tienen mucha teología y en el momento de ejecutar la acción pasan de lado, como dice usted. Como este sacerdote. Lo miraban de lado. El sacerdote, el levita, Claro. muchas palabras, pero vieron la necesidad Correcto. enfrente de sus ojos y Correcto. miraron por otro lado y siguieron. Correcto. Siguieron. Bueno, que el Señor realmente nos dé sabiduría Amén. para poder actuar bien Amén. cuando pasamos por esas situaciones, Amén. que el Señor nos lleve a misericordia también para poder ayudar al necesitado, ¿no? Porque, Amén. como decíamos al principio, podemos ser nosotros. Sí. Un día podemos ser nosotros. Correcto. Y bueno, como leemos esta palabra, el Señor conoce cada intención del corazón, conoce cada corazón, pero como nadie, ¿no? Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo para darle. Amén. Amén. ¿Cuál Qué- sería qué bueno. el sentido, ¿no? Amén. Como decíamos hoy más temprano, ¿qué sabemos si mañana va a estar esa persona? Obvio. ¿Cómo sabemos? Amén. Y actuar en misericordia, en amor y en verdad. Porque hoy hacíamos referencia a la mujer que fue llevada a los pies de Jesús y Sí. fue encontrada en pleno acto de adulterio. Jesús no la juzgó en ese momento, Jesús no dijo nada. Todos estaban ansiosos a ver qué era lo que decían, qué era lo que determinaba Jesús. Y Jesús dice que poniéndose de pie, porque se había puesto de cuclillas y escribiendo al piso, se pone de pie ante la existencia de las personas. Y le dijo, aquel que esté libre de culpa tiene la primera piedra. Entonces dice que del mayor al menor se fueron todos. Pero él actuó con amor, ¿no? Solamente le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, ni uno, Señor, ni yo te acuso. Pero vete y no peques más. ¿Cuál importante es esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo? Ayudar, asistir, animarlo. Jesús no aprobó lo que hizo, pero sí la consoló y sí le advirtió que no lo haga más. Nada más, porque nosotros no somos jueces de nadie. Y si esta persona estaba tirada en el costado, como dijo usted, puede estar tirada físicamente o espiritualmente. No, porque uno puede estar bien, teniendo muchas cosas, pero por dentro está hecho pomada, destrozado, angustiado. Y lo que menos quiere es un juicio previo. Él quiere esa asistencia, ese amor, ese consuelo. Un nuevo mandamiento os doy, dice, que os améis unos a otros. Yo lo puedo corregir a usted con amor. Amén. Y no con un juicio. Amén. Porque esa no es mi parte. Mi parte es asistirlo, consolarlo y ayudarlo. Porque de la misma manera que yo lo hago a usted, a mí me gustaría que me traten. De la misma manera. Amén. De la misma manera, como así el tabernero que lo asistió, que le pagó las monedas y dijo, cuanto más, si te debo algo más, yo te lo voy a pagar. Pero estaba predispuesto a ayudar. Sí. Y esa tiene que ser nuestra misión. A ayudar. No a juzgar ni a criticar. Porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es otra. Amén, gloria a Dios. Y no solo yo cuando leía, es como que uno se imagina esta situación cuando vamos por la calle y vemos una persona tirada. Amén, Uno amén. siempre lo lleva a eso, pero ¿cuántas personas vienen heridas también en la iglesia?
Claro, correcto. Una No, persona viene herida. caída espiritualmente, Sí. no físicamente. No solo ¿No? físicamente. Porque ¿no? hay mucha depresión, mucha tristeza en estos tiempos, hay muchas personas tristes, agonizando físicamente, moralmente. Como si no seríamos como los tres que fueron a jugar a hockey, dijo, ¿quién sabe por qué estás así? Sí, claro. Pero él estaba pasando por una prueba. Sí. Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos que en estos tiempos de tanta velocidad, de tantas cosas que están pasando, que ya Dios lo predijo en su palabra, tenemos que estar ahí, al pie, para asistir, para consolar, para ayudar, para levantar, y no para juzgar ni criticar. Amén. Tanta necesidad. Mucha necesidad. Otra palabra que el Señor nos deja aquí en la Biblia, ¿no? Digamos que siempre confronta, ¿no? Que Amén. se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así su palabra. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho Amén. y verdad. Tremenda la palabra del Señor, tremenda como confronta, ¿no? Como hablábamos anteriormente, que el Señor conoce cada corazón, Amén. conoce cada intención, Amén. conoce en realidad a quién tenemos por prójimo en nuestra vida, ¿no? Y no solamente como preguntaba este escriba, decir, ¿y quién es mi prójimo? Sino también realmente sentir, yo seré un buen prójimo de las personas, Amén. seré un buen prójimo. Amén. Amén. La verdad que esta es una palabra que nos lleva a meditar sobre nuestros actos y también para aquellas personas que estén viendo este programa o que lo ven en algún momento y que sean movidas a misericordia por alguna situación, para ayudar a algún vecino, a algún compañero de trabajo, alguna persona que hayan conocido, que sepan que esté pasando por momentos de dolor, Amén. que estén realmente sin encontrar la salida, o por ahí personas que estén viendo el programa y sean ellas las que estén heridas, y que esta misma palabra que creemos que el Señor ha puesto en nuestra boca para el día de hoy, para poder compartir, que sea una buena semilla, ¿no? Amén. José Sí, María. esto es importante remarcar. Cuán importante cuando Dios nos permite asistir a estos que están caídos, actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque es así, con misericordia, con amor, con palabra de aliento. Hace poco estaba asistiendo a esta iglesia un joven, no voy a dar el nombre, que estaba pasando por esta situación, un testimonio de vida tristísimo, abatido por la vida, caído, destrozado moralmente, hermano, y Dios lo restauró. Hubo este cuerpo que oró por esta persona. Se oró, se lo asistió con palabras de aliento. Él mismo dio testimonio después. Él mismo dio testimonio en una reunión. Y dijo, pensé que el Evangelio era otra cosa, porque me lo habían implementado que era otra cosa, pero es totalmente diferente. Y él daba testimonio cómo el poder de Dios estaba actuando en su vida, porque se sentía con paz, se sentía con alegría, se sentía con gozo. Hoy día tiene una pequeña empresa, gracias a Dios nuevamente volvió la mujer con el hijo. Amén. Pero nuestra función es esta, es predicar el Evangelio, asistirlo, consolarlo y alentarlo y decirle que tu pasado no marca tu futuro, porque el futuro lo marca el Señor. Tu pasado, hermano, fue. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo pues que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son estas cosas nuevas. Bueno, pero esta es nuestra función, de asistir a aquel que está caído, así como lo damos al ejemplo, y no mirándolo de costado, y quién dirá si lo agarro. No, hermano, atrévete a creer en Dios, y Dios te va a dar la palabra, Dios te va a dar recursos para poder moverte, asistirlo y darle ese aliento
que Él necesita en medio de esa dificultad. Que es el Señor en su corazón, ¿no? Amén, Como en el amén, nuestro, ¿no? amén, Todos amén, los días. amén. Así como el versículo que leí recién, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Así nos dice el Señor. Parece una palabra dura, pero bueno, Amén. así el Señor conoce cada uno de nuestros Amén. corazones. Amén. Y el Señor nos ama a todos. Nos ama a todos y quiere regalarnos la salvación. Amén. Para esto el Señor ha puesto esta tarea de poder predicar este evangelio de poder, de restauración, este evangelio de restitución, este evangelio de amor y ante todo este evangelio de salvación, que es lo más importante. Así que bueno, dejamos esta palabra del Señor, esta nueva semilla de fe. Y agradecemos nuevamente por este espacio para poder compartir palabras del Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sin más nada que decir, Amén. damos nuevamente por última vez los teléfonos de los pastores, si usted no me permite. Bueno, el teléfono del pastor, la iglesia, volvemos a remarcar, la iglesia cristiana pentecostal Cristo Pan de Vida, Rivadavia 751 de la ciudad de Coronel Rosales, Punta Alta. Los días, ¿no? Miércoles 19 horas, domingo 10 horas. Los teléfonos del pastor Ricardo, 2932, que es la característica de Punta Alta, 2932 57 40 51. El teléfono de la pastora, 2932 50 47 65. Bueno, sin más que decir, hermano, nos invitamos para el próximo programa. Para el próximo lunes, el programa Semillas de Fe. Que Dios lo bendiga mucho. Dios la bendiga.